Incluso cuando estás conduciendo por la ciudad, también te puedes encontrar en situaciones parecidas. Imagínate que en mitad del tráfico alguien de repente te llama idiota. A cierto nivel esto duele, le duele al ego. Y normalmente lo que pasa es que el ego se pone en modo autorreparador, como yo lo llamo, y provoca que grites algo de vuelta a la otra persona para repararse. Sí, me acuerdo algo divertido de que alguien me enseñó un dedo de forma vulgar y yo aluciné, pero no me acuerdo de que me hiciera daño, simplemente me dejó de piedra. Mucha gente se sentiría herida. Yo solo pensé, qué mal día está pasando esa persona. A lo mejor estabas en conexión con un nivel más profundo en el que nada te hace daño. También hay veces que cuando tengo un taxista malhumorado le doy el doble de propina para alegrarle el día. Sí. Me estoy acordando de una historia en la que un alto oficial del gobierno japonés fue a ver a un maestro zen y le preguntó: ¿puedes explicarme lo que es el yo? En el budismo el yo se traduce por ego. Y el maestro le respondió: ¿qué clase de pregunta estúpida es esa? ¿Por qué me preguntas tonterías? Evidentemente el oficial se enfadó y le replicó: ¿cómo te atreves a hablarme a mí así? Es que no sabes quién soy. A lo que el maestro le dijo: eso es el ego. Esta persona se sintió herida y convirtió ese sentimiento rápidamente en ira. Entonces, cada vez que te sientes herido, eso es el ego. Sí. En el libro, Eckhart dice que un resentimiento guardado durante mucho tiempo se llama agravio, y mantener uno de estos significa encontrarse en un estado continuo de ir a la contra. Es por eso que los agravios forman una parte tan importante del ego en muchas personas, e incluso en el ego de una, o en el ego de la psicología de una nación. Así que igual podríamos todos preguntarnos cuáles son estos agravios que estamos llevando con nosotros todo el tiempo. Agravios en la familia. ¿Por qué queremos guardar ese rencor durante tanto tiempo? Se puede tratar de agravios personales o de familia, de tribus, de grupos religiosos, de naciones. ¿Es decir que ningún agravio tiene justificación? Todos están basados en el ego. Es parte esencial del ego el guardar rencor. El ego se alimenta de eso. Es una de sus formas de mantenerse con vida. También dices más adelante, Eckhart, que no hay que intentar dejar marchar el rencor, porque hacer eso, intentar perdonar, no funciona. El perdón ocurre cuando ves que no tiene propósito seguir alimentando tu ego a través del rencor. El verdadero perdón ocurre simplemente, no es una acción. Te das cuenta de que el resentimiento no consigue más que alimentar tu falsa identidad. Este falso sentido de quién eres. ¿Lo has entendido, Doris? Sí, lo he entendido, gracias. Vamos a hablar con Tim, un oficial jubilado de las Fuerzas Armadas, que nos habla desde Sicilia. Gracias por esta oportunidad. Es un honor poder hablar contigo y con Eckhart. Bueno, me gustaría poner esto en un contexto primero. En el capítulo 3, Eckhart menciona que algunas veces necesitas protegerte de aquellos que son profundamente inconscientes. Así que mi pregunta se enmarca dentro de ese contexto. En un contexto de guerra, defender mi vida o la de mis compañeros por medio de la violencia parece formar parte de toda esa locura de la que él habla, pero dejar nuestras vidas en manos de una masa de personas inconscientes sería una especie de suicidio. Así que mi pregunta sería, ¿están mis acciones defensivas ayudando a traer a la humanidad más cerca de la iluminación o alejándola de ella? Y en un plano más personal me gustaría preguntar si es posible luchar en una guerra
y mantenerse presente, mantener ese espacio entre mi ego y mi verdadero yo. Bueno, muy buenas preguntas. He conocido personalmente y he leído historias de personas que han experimentado un despertar en mitad del horror de una situación bélica. Cuando la muerte parece inminente y podría ocurrir en cualquier momento, hay algo de nosotros que de repente se desidentifica. El ego se rompe en mitad del sufrimiento generado por una situación como esa. El ego se viene abajo en situaciones así, o en situaciones de cárcel o de campos de concentración. A veces leo cartas de personas en prisión que me cuentan que se han sentido repentinamente libres aún estando en la cárcel. Así que quizás podamos hablar aquí no solo de la guerra, sino de cualquier otra situación que pueda ser descrita como extremadamente negativa o inconsciente. ¿Es posible despertar ahí? Sí, de hecho diría que cada ser humano tiene su propio profesor de espiritualidad. Ese profesor es el sufrimiento. Una situación de guerra es una forma extrema de sufrimiento. Y en última instancia, cualquier cosa que nos ocurra aquí nos llevará hacia el despertarnos. Incluso las cosas que en la superficie parecen negativas, como la guerra. Esto ya está ocurriendo, así que yo diría que sí que es posible despertar en una situación de guerra, pero lo que no podría decir es lo que ocurrirá después. Es muy probable que una vez que despiertes ocurra que no quieras seguir. Es poco probable que quieras seguir formando parte de la violencia, pero esto no lo sé con certeza. Nada puede ser dicho de una manera categórica, pero probablemente ya no te impliques con la violencia. Si esto le ocurriera a tu mente, si esto le ocurriera a mucha gente, esto se lograría. Entonces se lograría llegar a una masa crítica de personas que lograrían que ya no existiera la guerra. Un cierto número de personas se encuentran ya despiertas, así que esas personas ya no van a generar más inconsciencia ni más negatividad. Sí, pero en el siglo XX y el XXI no lo hemos hecho demasiado bien. El siglo XX fue horrible, el más horrible. Casi como que el ego llegó a su clímax, su locura llegó al apogeo. Y todavía podemos ver sus efectos en el siglo XXI, pero al mismo tiempo está ocurriendo algo en este siglo que no tiene precedentes. Este despertar colectivo empezó a finales del siglo XX. Por ejemplo, si miras a otras guerras en el pasado, la gente no se implicó tanto en denunciarlas. No hubo tanta denuncia por parte de la gente, pero ahora es muy diferente. En el capítulo 4 habla sobre el movimiento hippie, ¿no, Eckhart? En los Estados Unidos, cómo trajo un cambio en la conciencia, aunque el movimiento se desintegró, pero los hippies lograron conseguir retar el status quo, tal como lo conocemos. Sí, ellos también lograron desmarcarse de la imagen colectiva. Lograron desidentificarse. Hasta aquel momento la gente se había identificado muy fuerte con el colectivo. Todo el mundo lo hacía como lo que le decían, lo que le mandaban, obedecían el poder.